Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo está Sebastián? Bien, gracias a Dios, sí, señor. Ah, bueno. Bien, ya comenzamos en 2 minuticos. Bueno, vamos que se conecten los demás. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, buenas Buenas noches. noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, ¿cómo va ese fin de semestre? Ya terminamos la otra semana, ¿no? Bueno, el fin de semestre va bien, yo espero que ustedes también vayan bien. Ya van avanzando rápido. Uy, Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? ¿A qué semestre pasan ya ustedes? Al último, profe, ya. ¿Y María José, a octavo? ¿Con quién Sí, pasas al último ya? con Sara, con Daniel, con Mercedes y Josué. Uy, qué buenísimo eso. ¿Y Sebas, a qué semestre pasas? Yo paso a sexto, profe. ¿Con alguien más de acá? Sí, con Nubia, Augusto, María Fernanda, Alexander. Uy, qué bueno. Pasan a sexto ustedes. Jamie, ¿a cuál pasas? Buenas noches a todos. A séptimo, profe. A séptimo. ¿Y Ruth a quinto? Ruth Mirella. Creo que junto con nosotros, profe. Ah, Va a ser, también. sí. Qué bueno. Oigan, cómo me alegra eso. Y saben que este grupo ha sido un grupo muy especial. Ustedes van a decir, a todos los grupos les dice lo mismo. Y sí, no, mentira. No, pero este grupo ha sido muy especial. Bueno, con algunas excepciones. No, mentira. No, estoy en modo humor. Bueno, no me pongan cuidado. Em, pero sí ha sido muy, muy especial. No lo digo por esta clase solamente, sino por el proceso, que yo los he visto a todos ustedes desde el primer semestre hasta hoy. Entonces me parece muy bonito el proceso que han seguido y Dios quiera que lleguen hasta el final con un buen proceso. Eso la verdad me alegraría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, ahí vamos.
Vamos entonces a comenzar con nuestra sesión de hoy, que está a cargo de Sebastián. Ya ayer hablamos algo de la primera carta a Timoteo. Em, Vamos a hablar hoy algo acerca de la segunda carta dirigida a Timoteo. Entonces, Sebastián, cuando tú quieras, te escuchamos. Listo, profe. Voy a compartir pantalla entonces. Me avisan, porfa. Ahí se ve bien. Sí, señor. Ahí se ve muy bien. Listo. Entonces, pues yo escogí la carta de segunda a Timoteo. Hace parte, la segunda carta a Timoteo. Hace parte de las que se llaman las cartas pastorales, que son primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito. Digamos que antes de empezar, para mí en lo personal, esta carta ha sido importante en mi vida personal y ministerial desde hace un tiempito. Ah, He tomado de ahí, espera que mi señor, señal creo que está mal y se me fue o me fui yo, ¿en Sebastián, qué parte, profe? para ver si puedes volver a comenzar porque no te he escuchado. Ok, ¿ahí me oyes? Bajar la cámara, a ver. Creo que es solo el profe, ¿verdad? ¿O los demás me oyen bien? Yo te oigo Te vemos, perfectamente. te oímos bien. Ah, ok, ok, entonces es solo el profe. Voy a esperar un momentico a ver si vuelve. Sebastián, se me Ya, había ido, profe. se me había ido la señal, entonces me sacó de de la sala. Sí. Entonces, si puedes volver a comenzar, porque desde el principio se me fue. No, listo, profe, listo. Cualquier cosa también, ahí pues estoy pendiente si vuelve a pasar para repetir lo que sea necesario. Dale, sí, desde el principio, porque no te escuché nada. Apenas pusiste la presentación y ahí me salí. Ah, listo, listo. Dale, No, gracias. pues yo escogí la carta de segunda de Timoteo. Estaba diciendo que hace parte de las cartas que se denominan pastorales, pues primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito. Y antes de empezar estaba comentando que para mí en lo personal y en lo ministerial ha sido una carta muy edificante. He tomado mucho de esta carta para pues lo que es mi ministerio personal. También, pues, me llama mucho la atención que es una carta que va muy en contra de doctrinas de hoy en día, como lo es la prosperidad. Ya iremos viendo más adelante la situación de Pablo y cómo él en medio de esta situación encuentra victoria a pesar de tantas adversidades y dificultades. Entonces, digamos que esos son los motivos y las razones por las que quise escoger esta carta. Eh, Voy a hablar un poquito de la paternidad literaria y la fecha de esta carta, el contexto, la estructura y el mensaje principal, a pesar de que dentro de estos cinco como temas iré contando más cosas respecto a la segunda de Timoteo. Lo primero es la paternidad literaria, perdón, pues porque segunda de Timoteo hace parte de las cartas protopaulinas o discutidas eh, del apóstol Pablo. Recordemos la exposición que hicieron Daniel y Sara sobre este tema. Y pues primera y segunda de Timoteo y Tito, las cartas pastorales, se consideran cartas protopaulinas o discutidas respecto a la autoría de Pablo. Yo tomé estos cuatro puntos en donde se dice que es una carta discutida y pues fui viendo cada uno de ellos. Lo primero es cómo llega a coincidir las cartas, digamos, tomando también primera de Timoteo, cómo coinciden estas cartas dentro de la carrera ministerial o la historia de Pablo, ¿no? Porque si uno ve en Hechos 28, que parece ser un arresto de Pablo en Roma, eh, es el último capítulo de Hechos.
Entonces, digamos que algunos dicen que no coincide históricamente lo que está narrando Pablo en la segunda carta de Timoteo desde su encarcelamiento con la historia de Hechos. Sin embargo, pues recordar que Hechos no es un texto biográfico y que no necesariamente tiene que finalizar con que Pablo, estando allí en lo que se considera primer encarcelamiento, tuvo que haber muerto y que allí fue el fin de él, ¿no? Sino que da la opción de que haya habido más ministerio de Pablo y de hecho estas cartas parecen ser evidencia de eso después de ese primer encarcelamiento. Otro punto por el que se dice que es una carta discutida es la organización eclesial anacrónica, es decir, Pablo presenta, como también mostraron ayer los compañeros en Primera de Timoteo, diáconos, obispos y demás organizaciones que parecen ser de un tiempo más tardío de la iglesia. Sin embargo, en otras partes del Nuevo Testamento se presenta una organización similar. La iglesia desde el comienzo estaba preocupada por estar bien organizada y pues no es la excepción en lugares como Hechos 14, Filipenses 1, Efesios 4, bueno, esas citas que yo coloqué ahí, se muestra una organización temprana de la iglesia. También encontré que el cristianismo desde sus inicios buscó adoptar organizaciones como estructurales similares en lo secular, como para apoyar ahí su jerarquía. Otro punto discutido son las diferencias doctrinales y se pueden dar por dos razones, a pesar de que no son diferencias doctrinales profundas. Lo primero, pues porque ya que miremos más adelante, es una carta que parece ser de los últimos días de Pablo, es decir, que ya está como en el auge de su madurez, incluso doctrinal, y por eso puede tener tintes o notas diferentes. Y lo otro es que es una carta completamente personal, por lo que también pueden cambiar algunas circunstancias, o no cambiar, sino como verse a simple vista distintas. Y lo otro son diferencias de vocabulario, en donde sí lo más probable es que Pablo se haya apoyado en un amanuense. Incluso se dice que Pablo se apoya en Lucas, creo que es. Sí, en Lucas, que él dice al final de la carta que está con él. Y de hecho Lucas tiene muchas similitudes con el tipo de vocabulario respecto a Lucas y esta carta. Entonces, pues en mi caso y para el resto de exposición, yo lo tomé como una carta de Pablo sin discusión, teniendo en cuenta estos puntos. La fecha, pues ayer María Fernanda creo que también nombró algo respecto a segunda de Timoteo. Posiblemente fue escrita durante el mandato de Nerón en el año 65 después de Cristo. En cuanto ya al contexto de la carta, voy a tener en cuenta pues tres cositas. Lo primero es quién era Pablo o en qué situación se encontraba Pablo, Timoteo y la iglesia, ¿sí? Y como dije antes, pues Pablo parece estar en un segundo encarcelamiento. ¿Por qué, digamos, se llega a esta conclusión? Porque en Hechos 28, cuando es encarcelado, Pablo estaba predicando en Roma. Sin embargo, aquí Pablo mismo dice que fue capturado estando en Troas, que es una ciudad un poco más lejana. Entonces parece ser un encarcelamiento distinto al de Hechos por este motivo. Eh, Otro punto importante es que Pablo sabe que está a punto de morir y creo que es uno de los puntos que más me impacta. Esto está al final de la carta. Pablo está, digamos, en una situación tan difícil y en medio de eso tiene que animar a Timoteo para que él siga adelante con el ministerio y yo creo que es de las situaciones más desafiantes y bonitas que vivió Pablo. A pesar de eso, no es la primera vez que Pablo se muestra, por decirlo así, entusiasta ante una adversidad. En Hechos 16 también en una ocasión estaba encarcelado con Silas y si no estoy mal, si fue con Silas y ellos cantaron himnos, dice allí, y se convirtió el carcelero. Entonces, no es la primera vez que Pablo está en medio de las dificultades, pero
así sigue viendo a Cristo y sigue hablando de victoria, ¿no? Pareciera ser muy contradictorio hablar de victoria y de éxito en medio de estas situaciones tan complicadas. Y Pablo debe dejar encargado pues a alguien como tal del ministerio, a pesar de que Pablo siempre tuvo buenos y bastantes colaboradores. Timoteo parece ser el idóneo y tener algo especial. Yo creo que no solamente por su juventud, sino por su preparación personal. Y es lo que sigue, ¿no? ¿Quién era Timoteo? Que ayer también, pues en la exposición de primera de Timoteo, se vio algo de esto y a mí me parece importantísimo el tema familiar de Timoteo, porque eh, iniciando la carta, Pablo menciona a su madre y a su abuela. Ayer vimos que su padre era griego, pero Pablo menciona a su madre y a su abuela y cómo a través de ellas fue que Timoteo fue adquiriendo conocimiento en la escritura. Entonces hay una importancia y un contexto familiar de Timoteo importante, que después fue ayudante de Pablo, tal y como lo fueron otras personas. También es importante tener en cuenta que Timoteo estaba ubicado en Éfeso, como vimos ayer, y que allí la iglesia tenía un problema grave con el tema o la rivalidad con los falsos maestros, ¿no? También Pablo menciona por ahí al final de la primera carta de Timoteo algunos enemigos que parecen ser los mismos que nombra en esta segunda carta. En cuanto a la estructura de esta carta, pues es una carta realmente corta, se puede leer varias veces en diferentes versiones y por lo mismo corta, pues yo busqué un esquema que no fuera tan complejo, pues tan difícil. Entonces lo dividí así en tres. La primera parte está el llamado de Timoteo o de lo que Pablo quiere hacer mención sobre Timoteo, del capítulo 1, versículo 1 al 2:13. Y primero, pues como lo mencioné antes, Pablo empieza hablando de la familia de Timoteo y quise tomar como un versículo clave de cada parte. Y ahí en el versículo 5 dice Pablo del capítulo 1 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y hay ahí pues dos cosas que yo veo importantes. Lo primero es el tema familiar que nombré antes y también la relevancia de la mujer para Pablo en contraste con lo que se cree de la primera carta, porque eh, siempre la mujer desempeñó y ha desempeñado un papel importante en la iglesia y Pablo aún lo reconoce. En otras cartas menciona a mujeres como Febe y en esta también menciona a otra mujer que está con él, como también para tener en cuenta eso. Después Pablo llama a Timoteo a no avergonzarse en el capítulo 1, versículo 6 al 18. ¿Y por qué? Porque resulta que pues Pablo estaba en medio de una situación difícil y algunos de los hermanos que estaban con él se avergonzaron de que él sufriera penalidades y lo abandonaron, ¿sí? Eh, También lo que decía al comienzo, que esta carta va muy en contra de lo que es hoy en día teologías como la prosperidad, porque le pueden decir a uno, no, pero usted mire siendo creyente y cómo anda, como en tanta dificultad, en tanta adversidad. Algo así fue lo que pasó con Pablo. Muchos se avergonzaron de cómo él estaba y él pues invita a Timoteo a que no se avergüence de sufrir penalidades en Cristo, ¿no? Y tampoco de la situación que está viviendo Pablo. Y de allí resalta el versículo 8 que dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Eh, Después, Pablo le enseña a Timoteo el compromiso que debe tener frente a la gracia dada por Cristo y da tres ejemplos. Esto es del capítulo 2 versículo 1 al versículo 13. El primero le dice que sufra penalidades como un buen soldado, que siga corriendo como atleta y que también hace una analogía con un labrador. Después Pablo dice que él mismo ha tenido un compromiso frente a la gracia y que incluso Cristo que llegó a la cruz a padecer, ¿no? Y de allí me quedo con el versículo 10 en donde Pablo dice del mismo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos,
porque para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esa es la invitación que le hace Pablo a Timoteo. Después Pablo va a atacar el tema, pues o a abordar mejor el tema tan duro que tiene que enfrentar Timoteo de ir contra los falsos maestros, que parece ser que eran o se volvieron unos enemigos considerables para Pablo, a tener muy en cuenta. Entonces, desde el capítulo 2 versículo 14 al 2:23, Pablo lo llama a Timoteo a confrontar a los falsos maestros. Y Pablo también dice por qué se desviaron. Y en el versículo 18, que es el que voy a tomar de esta parte, dice, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y pues a mí, digamos, me llama mucho la atención eh, digamos que estando en un tiempo tan cercano a Cristo y a Pablo aún, ya había conflicto entre las palabras que ellos decían. Y creo que hoy en día es mucho peor, ¿no? La gente debate mucho sobre lo que dijo Cristo y lo que dijo Pablo y lo que vemos en la Biblia y tuerce el mensaje tal y como dice Pablo que pasa allí, pero Pablo llama a Timoteo a confrontar a estas personas y a hablar siempre con la verdad. Ya vamos a ver más adelante cómo le dice Pablo que fundamente su verdad. Después Pablo hace una diferencia entre quienes se desvían y entre aquellos que permanecen fieles y como que también es una orientación para Timoteo para que tenga en cuenta, así como Timoteo, como lo ha discipulado, para que Timoteo también lo haga con otros y tenga en cuenta cuáles son las características que debe tener en cuenta. Eh, de ahí toma el versículo 24, que dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y después del capítulo 3 versículo 1 al versículo 9 hay un montón de características, eh, dice los hombres en los postreros días, ¿sí? Y esa fue la pericopa que yo tomé para la exégesis. Y la verdad, teniendo en cuenta las palabras, hay un montón de sinónimos que son aplicables realmente a lo que son los hombres hoy en día y seguro que en tiempos de Timoteo también, sobre todo para cuidar y guardar a Timoteo. Después viene una parte muy importante de la carta y de hecho es como el centro, en donde Pablo fundamenta como o le da a Timoteo el fundamento para que mantenga la verdad y como que para que esté firme y ese fundamento es la escritura. De ahí un versículo muy conocido que es segunda de Timoteo 3:16 que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y bueno, un versículo que conocemos también y en medio de toda esta adversidad, Pablo le dice a Timoteo que ese es el fundamento y que ahí debe reposar su ministerio y todo lo que él tiene que hacer. Ya en la última parte, que es como una conclusión, Pablo habla acerca de su fin, de los versículos 4, 6, capítulo 4, versículo 6 al capítulo 4, versículo 8, y Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y ahí uno ve como un destello de victoria en Pablo, o uno ve la victoria de Pablo a pesar de estar a punto de morir, ¿no? En el versículo 6 dice, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, pero Pablo se ve también en medio de esa adversidad muy gozoso y como preparado, como listo. Después hace unas solicitudes personales para Timoteo, le dice que venga pronto, que lo desampararon, que algunos lo dejaron solo, eh, solo Lucas está con él, le pide que traiga a Marcos, ¿qué más? Le pide un abrigo y le pide que venga antes del invierno, le pide unos libros y unos pergaminos. Y algo que también me parece importante dentro de estas solicitudes es que le pide que se cuide de Alejandro el Calderero. Y pues yo no sé si sea el mismo Alejandro que se menciona en Primera de Timoteo, pero parece ser uno de esos personajes que era un falso maestro y se levantó como enemigo de Pablo y puede ser que por causa de él Pablo esté nuevamente encarcelado.
Y ya en los saludos finales, Pablo menciona a otros de sus colaboradores como Priscila, Aquila, Onesíforo, Erasto, Trófimo, y él dice que está con otros creyentes, Eúbulo, Pudente, Lino y Claudia, otra mujer ahí para tener presente. El mensaje principal de esta carta, pues es una carta pastoral y personal, y a mí me parece impresionante cómo Pablo quiere motivar a Timoteo, teniendo como el peor panorama posible a llevar adelante el ministerio y a ser fiel a pesar de tantas cosas y tantas adversidades. Y a mí en lo personal me gusta mucho cuando Pablo le dice a Timoteo que aprenda a sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Ya después de esto, pues lo más probable es que Pablo haya sido ejecutado y pues no se sabe después qué pasó con Timoteo. Estas son las referencias que tuve en cuenta para esta exposición y pues muchas gracias. Espérame un momentico, miro las referencias, Sebastián. Ok, bien, gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Sebastián, por la presentación. Me parece que amplía y complementa muy bien lo presentado el día de ayer por Augusto y por María Fernanda. Mm. Em, muchas gracias. Estamos ante una carta corta, pero muy diciente también, muy profunda. Em, a propósito, antes de que se me pase, claro que no la veo por aquí. María Fernanda no está, ¿cierto? Em, es que encontré sin buscarlo. Créeme, ya les digo. eh, un documento que le puede servir muchísimo a ella para su trabajo, em, que es un libro que escribió Elsa Tames. Elsa Tames es una teóloga mexicana. Yo no sé si ustedes han leído o han oído algo de ella. Si no, se las recomiendo mucho. Es una gran biblista latinoamericana. Es una de las pocas biblistas latinoamericanas que hay, mujeres em, que están vivas, mm, y que hace unos aportes muy interesantes a lo que es la exégesis y la hermenéutica latinoamericana. Y ella escribió un libro hace mucho tiempo que se llama Luchas de Poder en en el primer siglo. Creo que es que se llama la Luchas de Poder. Las luchas de poder en el primer siglo, creo que es algo así. Y ahí ella habla, aquí les pongo el enlace donde pueden descargar el libro. Ahí ella aborda varios temas y uno de los temas que aborda, este es un comentario exegético a la primera carta a Timoteo, y allí aborda, entre otros, el tema de el lugar de la mujer y, y por qué es que Pablo se refiere a esa forma en que se refiere y dice que no le permite hablar y no sé qué más cosas. Bueno, eso es algo muy interesante porque ella aborda allí, como les digo, es todo un estudio de la primera carta a Timoteo exegético, em, pero se centra mucho en este tema de em, el lugar de la mujer.
De hecho, si a ustedes les interesa ese tema, creo que este es un buen texto. El capítulo 1 habla acerca de los ricos y las luchas de poder en la comunidad cristiana, las mujeres ricas y las luchas de poder. El segundo capítulo habla de la casa patriarcal y las relaciones de poder en el primer siglo entre los géneros. Em, el tercer capítulo habla de las posturas teológicas y las luchas de poder. Y el cuarto capítulo habla de criterios para el liderazgo en las luchas de poder. Bien interesante eso. Em, entonces, repito, si a alguno de ustedes le interesa ese tema, pues en este libro puede encontrar muy buena información. Es un comentario, repito, exegético a la primera carta a Timoteo, pero donde se aborda ese tema puntualmente que interesa y que sobre el cual va a ser o está haciendo su exégesis María Fe. En esta segunda carta a Timoteo hay varios temas bien interesantes y como les decía ayer, destaca mucho, o me parece importante el lugar de la importancia que da Pablo a un joven en el contexto patriarcal del primer siglo, en el contexto judío del primer siglo. Creo que es algo valiosísimo para rescatar. La división que mostraste, las tres divisiones de la estructura de la carta me parecen muy acertadas. Hay unas metáforas allí bellísimas también que usa Pablo. Em, hay un trasfondo judío bien interesante también. Esa cita ese famoso texto de que toda la escritura es inspirada por Dios, el que tú citaste. Eso es un texto muy judío, ¿no? Nosotros tendemos a usarlo como si fuera la Biblia. Decir, no, es que la Biblia dice que ella es inspirada porque Pablo dice que toda escritura es inspirada, pero Pablo no está hablando de la Biblia, Pablo está hablando de la Torá. Entonces está hablando es como judío, ¿no? Eh, pero hace un llamado a Timoteo a conservar la Torá, precisamente, desde teniendo en cuenta todo ese trasfondo que ya hemos hablado del judaísmo al cual pertenecía también Pablo. Em, y llama la atención que son cartas muy ministeriales, bueno, pastorales, pero son cartas ministeriales también que hablan con relación al quehacer de la iglesia, en la iglesia. Y creo que es algo también muy útil y muy valioso para hoy. Desafía mucho muchas teologías de hoy y algunas teologías, como tú lo mencionabas, de la prosperidad, que uno de los grandes problemas de la teología de la prosperidad no es únicamente el discurso como tal y la interpretación errada de las escrituras, sino que pone al evangelio al mismo nivel de lo que es el neoliberalismo. Eso es uno de los grandes problemas de la teología de la prosperidad hoy por hoy y de los que la enseñan, y es que ponen al mismo nivel el neoliberalismo, lo ponen al mismo nivel de la fe cristiana, o más bien la fe cristiana la ponen al mismo nivel del neoliberalismo. Y eso es una cosa eso es una cosa muy tenaz en términos de lo que es el Evangelio de Jesús. Em, son unas cartas con un componente ético muy bonito también desde la persona que las escribe, es decir, no solo del contenido, sino desde la persona que escribe estos documentos, y es algo que me parece también muy útil. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, algún compañero con relación a estas cartas? Sara. Sí, profe, buenas noches. Que no se habló, es que aquí está lloviendo y casi no me escucho bien. Eh, es con respecto
a la carta anterior, a la primera de Timoteo, en cuanto al tema de las mujeres también. Realmente reconozco que no lo he estudiado, no sé si sea la causa o no, pero es una posibilidad de que las mujeres, no es por el hecho de que sean mujeres que Pablo dice eso, de que no las deja enseñar a los hombres, etcétera, sino que pudo haber sido por la falta de educación que tenían ellas en ese momento de la historia. Recordemos que pues, había muy poquitas personas que sabían leer y escribir, y la mayoría de personas que sabían leer y escribir eran precisamente hombres, porque tenían una situación privilegiada en ese momento, pues por lo menos más que las mujeres. Y es posible que Pablo no las dejara enseñar, como dice que no deja enseñar a los que son nuevos en la fe, porque pues el que es nuevo no sabe tampoco bien de lo que está hablando. Entonces, es posible que así como no dejaba enseñar a los que eran nuevos en la fe, tampoco dejaba enseñar a las mujeres por su falta de conocimiento o falta de educación como tal. Como vuelvo y digo, no he estudiado bien a profundidad ese tema, pero también es una posibilidad, no es por el hecho de que sean mujeres, sino porque, pues, por lo que acabo de decir, es una posibilidad. Gracias. Interesante, gracias Sara por tu comentario. Te animo a que leas ese libro que les puse allí en el chat. Em, Léelo, es un libro profundo que aborda el tema en serio y desde unas posturas también diferentes a las que estamos muchas veces acostumbrados, porque hace una exégesis muy interesante, haciendo acercamientos históricos, es decir, al contexto histórico en el cual se redacta esto. Entonces, les animo a que miren esto, a que lean esto con cuidado si les interesa ese tema. Bueno, y si no les interesa también, yo creo que un estudiante de la Biblia, un teólogo, debe tener conocimiento de. Entonces, siempre me parece también importante dar algunos recursos con relación a esos, a temas así. Y mírenlo, hoy terminamos ya las presentaciones de las cartas y lo que hicimos en este curso, tratamos de mirar panorámicamente algo de las cartas o de la literatura paulina. Vimos algunas cosas con respecto a la vida de Pablo. Antes de ser un seguidor de Jesús y después siendo un seguidor de Jesús, tratamos de ver algo de su historia de vida. Y el objetivo por medio de la presentación de las cartas es que a nivel individual ustedes pudieran profundizar en una de ellas. Entonces, Seba yo sé que aprendió más de Segunda de Timoteo, Lorenzo yo sé que aprendió algo más de Romanos, María José yo creo que aprendió algo de, de Primera a los Corintios y también de Segunda a los Corintios. Bueno, ustedes, las cartas que ustedes expusieron o estudiaron, profundizaron en ellas. Y también al escuchar a sus compañeros, conocieron algo más. Lo que vamos a hacer la próxima semana es escuchar algo de la exégesis que ustedes hicieron del pasaje. Entonces, lo que vamos a estar haciendo la próxima semana es que yo quiero que nos cuenten acerca de esos hallazgos que ustedes hicieron en términos exegéticos, es decir, en términos históricos, en términos de algunos términos que sean relevantes, en términos de alguna idea también teológica, exegética más que teológica que ustedes encuentren allí, nos puedan decir. Eso es lo que quiero que compartamos. Bueno, si usted quiere usar alguna diapositiva, está bien. Para de pronto ilustrar, vamos a tener más o menos de a 5 minutos. Entonces, miren que no es mucho. Bueno, van a ser unos 5 minuticos por cada uno, ¿no? Y luego vamos ahí, porque la idea es, siempre salen preguntas o salen comentarios, o de pronto es necesario hacer alguna precisión, entonces por eso les pido 5 minuticos para que si algo podamos dedicar 1 o 2 minuticos más a complementar.
Muy bien, entonces les animo a que continúen con sus estudios y entonces nos encontramos el próximo miércoles para continuar con nuestro curso. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Te pido que me envíe las diapositivas que usaste, por favor. Gracias por tu presentación. Y nos vemos entonces el próximo miércoles. Bueno, Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. compañeros. Gracias, profe. hasta luego.